Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 215 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. En esta transmisión nos acompañan en un esfuerzo de producción internacional el señor Santiago Martínez desde España y el señor Bruno Sgarzini desde Argentina. Santiago, Bruno, ¿qué tal todo por ahí? Pues muy bien, fantástico. En mitad de un temporal que, bueno, que parece que va mainando, lleva 2 días lloviendo aquí, bueno, que parece esto en la Amazonas. Una pasada. Y yo estoy en el sur de la Argentina, así que acá hay viento parejo porque es temporada de verano y en el verano viene el viento. En otoño, al contrario, para el viento por completo y con pronóstico de 40 grados para el domingo. Santiago, vos en Vigo, ¿o recuerdo mal? En Vigo, sí, en la costa Vigo. atlántica, en Galicia. En Galicia. Lindo. Bruno, ¿vos en qué lugar de la Patagonia? Yo estoy en Trelew, Chubut, en la mitad de la Patagonia Argentina. En Trelew. Bien. Berlín, Vigo, Trelew. Qué triangulación. Buen triángulo. Qué triangulación. Bueno, compañeros, en esta charla, y demoledores y demoledoras, queremos establecer el foco en la geopolítica del Ártico y más en general en la geopolítica de los Estados Unidos desde el 20 de enero, cuando en poquitos días nada más Trump comience su mandato. Como disparador quiero presentar esto, difundido por el propio equipo de campaña de Trump el día de hoy o de ayer. If you could say anything to Donald Trump, what would you tell him? God bless you. El hijo de Donald Trump Jr., realizó un viaje a Groenlandia. Se nos fue Ezequiel, me parece. Ah, pues sí, pues se cortó la conexión. A ver, ahí está, ahí vuelve. Mil disculpas. Un video... El primer mundo, perdona, el primer mundo en Alemania. Efectivamente, sí, no, el error Tenemos mío, mejor internet acá, perdón. Sí, el error mío, sin querer, apretada la tecla para retroceder, con lo cual abandoné la plataforma. Una vez más presento esto, aquí el avión de Trump descendiendo en Groenlandia con su hijo Trump Jr. y a partir de aquí el siguiente diálogo supuestamente con lugareños vitoreándolo a su llegada. If you could say anything to Donald Trump, what would you tell him? Si pudieras decirle algo a Donald Trump, ¿qué le dirías? You are so strong and we love Dios te bendiga, tú eres tan fuerte y te amamos. Mamita. you so No le pagaron nada a estas. Hola Trump, compra Greenland. ¿Quieres ser parte de América? Sí, queremos. Sí, queremos. Ese a la izquierda, el hijo de Trump Jr. Do you want Donald Trump to buy Greenland? ¿Quieren que Donald Trump compre Groenlandia? Of course, yes, sí. More Pincheto, more life, more. So. Menos mal que no he dicho otra cosa, ¿no? Con esto así de más protección. Igual hablaba de la mujer de Trump. Sí, ¿no? Posiblemente. Más protección, más dinero, más almas, como supuestamente los efectos de la llegada de Estados Unidos a Groenlandia. Hermosa tierra, necesitamos ayuda. God bless you and you are great. Your guys' message for Dios te bendiga, eres fantástico, te amamos. President Trump. President Trump, he is the greatest on earth. Of course. ¿Cuál es su mensaje para Trump? Trump es el más grande en el mundo, claro que sí. Good luck to Pincheto. Do you want America to buy Greenland? ¿Quieren que Estados Unidos compre Groenlandia? Sí, It's gonna sí. get better in Greenland if Trump buys the country. Education system and health. ¿Qué sería mejor
¿qué sería mejor en Groenlandia con la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos? Y responde este señor, ninguno responde muy convencido, ¿no? Pero bueno, el sistema educativo y el sistema de salud, claro, porque Seguro. el de Estados Unidos es mucho mejor que el de Dinamarca. Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. es, Healthcare systems. So you're not a fan of what Denmark has in place for you guys right now? Denmark, they don't take Todo el video es una sátira, parece. sí, 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 pero así lo presentan. No les gusta lo que Dinamarca hace con ustedes, no. Dinamarca no se ocupa de nosotros. So you think you would be better off associated with the U.S. rather than Denmark? I believe. Entonces, ¿creen que estarían mejor con Estados Unidos que con Dinamarca? Sí, eso creemos. Do we need to make Greenland Bueno, great again? el video, el disparador, más allá de la fanfarria de la propaganda política del trumpismo, bastante barata y mal hecha en este caso, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en Groenlandia? Quizás, Santiago, comenzamos con vos. A ver, evidentemente lo primero que tengo que decir, porque no puedo evitarlo, es que este vídeo es claramente una estupidez, porque son 8 o 10 personas que supongo que le darían un gorrito y $500 a cada uno y le cantan ahí Noche de Paz y lo que haga falta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tienen pocos conocimientos culturales de lo que es hoy en día la sociedad mundial, si se creen que Estados Unidos le va a dar mejor sanidad o mejor educación que pueda hacerlo Dinamarca. Y bueno, lo que no se dan cuenta es que tiene una población de apenas 50.000 habitantes y una riqueza extrema. O sea, no necesitan, si quisieran, de verdad no necesitarían ni a Dinamarca ni a Estados Unidos para ser un país rico, verdaderamente rico. Es más, en Estados Unidos han dicho que le damos $1 millón de dólares a cada habitante de Groenlandia. ¿Y cuántos son? ¿55.000 millones? Pues no pasa nada, por 55.000 millones nos quedamos Groenlandia, ¿no? Vale, si ahora resulta que la diplomacia mundial es mediante la presión militar, mediante la presión económica o directamente sobre la compra de países más pobres o gente más pobre, pues lo de el mundo basado en reglas que nos llevan vendiendo, pues aún encima de que eran sus reglas, ya no hay ni esas reglas, ¿no? Se ha acabado. Ya tendríamos que entrar en la ONU y todo eso, que son simplemente, hoy en día son escaparates, poco más, nada más, ¿no? En cuanto a qué interés es Groenlandia, Groenlandia el principal interés es la ruta del Ártico, indudablemente, porque, como dice Trump, si Canadá se uniera, siendo el Estado 51 de la Unión, más Groenlandia, pues dominarían pues, la otra mitad de la ruta ártica que domina Rusia, ¿no? Entonces, tener a Groenlandia como posesión le daría derecho a disputar pues, recursos, el desempeño de esa vía, ¿no? El control y vigilancia, indudablemente, ¿no? Y después militarmente, pues, a ver, llevan allí en Groenlandia pues desde la Segunda Guerra Mundial, porque lo invadieron los norteamericanos sin permiso de los daneses, porque en su momento los daneses estaban ocupados por los alemanes, simplemente invadieron Groenlandia, hicieron allí una base, bueno, en el momento dijeron que era por seguridad nacional, se puede entender por las circunstancias, pero terminó la guerra y no se fueron, ¿no? Y llevan allí pues desde que se fueron. Y hay unas instalaciones bastante importantes. Creo haber leído que tenía una instalación subterránea que tenía 1 kilómetro de largo, una cosa así bajo tierra, ¿no? Sí. Bien, Bruno, ¿cuál tu visión cuál tu perspectiva respecto a esta cuestión? El deseo de Trump por Groenlandia. Algo recuerdo, de Trump con respecto a esto de la seguridad nacional, ¿no? En algún momento mencionado, Groenlandia, vamos a realizar la compra de Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué aparece detrás de esto? ¿La seguridad nacional, el interés económico? ¿Cuál es tu visión de la situación? Bueno, Santiago ahí lo explicaba un poco a grandes rasgos el interés estratégico, ¿no? De la ubicación de Groenlandia. También está el interés por las tierras raras que tiene, los minerales raros que tiene Groenlandia y los grandes yacimientos minerales que tiene, que en este momento algunos de ellos están siendo explotados por China, lo cual también le da un condimento, porque para China Groenlandia es un punto clave de su ruta de la seda polar, ¿no? Que está esperando que se dé el deshielo para, junto con Rusia,
consolidar una ruta de tránsito marítimo polar que acorte todos los tiempos y logre sortear ese cuello de botella que es el estrecho de Malaca en Asia-Pacífico. Y si lo vemos en el contexto de lo que está diciendo Trump, ¿no? Hay una coincidencia de que se pone a discutir con amenaza de máxima, con esto de comprar o ocupar Groenlandia, lo del Estado 51 con Canadá, lo del estrecho, el canal de Panamá, donde pareciera que empieza a aplicar esta cuestión que usaba mucho en sus programas de televisión y esta escenificación de la negociación por la fuerza, ¿no? Su leitmotiv es la paz por la fuerza, que es como un desarrollo natural de negociar con grandes máximas, una gran amenaza grandilocuente, y después sentarse a acordar determinadas cuestiones. Me da la sensación de que estamos en la fase de donde se agitan grandes fantasmas, ¿no? Donde él dice cuestiones grandilocuentes para ocupar el centro de la agenda mediática internacional y para conducir esas conversaciones o esos temas hacia puntos donde le sea conveniente, ¿no? Como todas las negociaciones, ¿no? Que empiezan con uno pidiendo más de lo que quiere para llegar al punto de la negociación que uno desea, ¿no? Y a mí me parece que se está enfocando mucho en esta primera parte de su mandato, pareciera, en los puntos de accesos claves del mundo, ¿no? Habla de Ciudad de Panamá en América Latina, que es considerado su patio trasero, ahora habla de Groenlandia y la ruta polar. Pareciera que vamos a tener una primera administración de Trump concentrada en que Estados Unidos, que es una potencia marítima, se enfoque en consolidar su control en los lugares, en los puntos que considera débiles en términos militares. Ajá. Un poquito más sobre esto último, Bruno. ¿Cuáles los puntos, en tu opinión, considerados débiles por Trump? Y me parece, por ejemplo, él empezó una guerra muy cruenta auspiciando a la coalición contra los hutis en Yemen, que de ahí tenemos el estrecho Al-Mandeb, una parte del canal de Suez. Ahora está hablando del canal de Panamá. El canal de Panamá es prácticamente la gran mayoría del flujo comercial marítimo de América Latina y sobre todo relacionado con Estados Unidos pasa por ahí. Ahora habla de Groenlandia. Claramente está queriendo forzar a que estos países o estos puntos estratégicos empiecen a tener una conducta más favorable a Estados Unidos y perjudicial para China, porque son los puntos donde China está empezando a poner, ¿no? Está empezando a poner un pie. Fíjense también lo que sucedió ahora con esta gran base, gran puerto que se anunció construido por los chinos en Perú, y cómo después Estados Unidos, para compensar ese gran puerto del Pacífico, empieza a anunciar una serie de proyectos y viene elaborando en América Latina una serie de argumentos superficiales o de amenazas superficiales para avanzar en un desembarco de mayor presencia militar y mayores bases, y a la vez que intenta militarizar las relaciones de estos países con China. En el caso de Argentina, que es el que tengo más cerca, por ejemplo, el caso de que hay un reactor nuclear, por ejemplo, un proyecto chino-argentino que se cayó, el CAREM. También hay una represa hidroeléctrica en el sur que tenía financiamiento chino, que se cayó con el gobierno actual. Y en el caso de Panamá lo vemos descaradamente con esto de vamos a tomar el control del canal de Panamá. Recordemos, para el que nos está escuchando por ahí y no se acuerda, el canal de Panamá en su origen era un proyecto francés, después terminó siendo un proyecto estadounidense y terminó teniendo concesión Estados Unidos de ese canal, hasta que se dio una negociación con Jim Carter y Torrijos que le dio eventualmente el control a Panamá. Ahora Trump está amenazando con romper ese acuerdo, y por ahí es uno de los pasos estratégicos. Está el Estrecho de Magallanes, donde la jefa del Comando Sur acaba de visitar la base que Argentina está armando cerca de la Antártida, otro punto estratégico también entre las potencias, que está bien, al igual que el Ártico, es un lugar que está en discusión, porque los tratados congelan cualquier tipo de explotación y cualquier tipo de reclamo
soberanía. Entonces me parece que Trump está empezando a empezar a poner puntos límites y moldear un nuevo tipo de política de aproximación contra China. Bien, interesante. Santiago, más allá de toda esta cuestión geopolítica, a Trump lo caracterizan también las excentricidades o lo caracterizan las declaraciones grandilocuentes en el marco de esta estrategia recién referida por Bruno de pegar y negociar, por llamarla de alguna manera, de realizar una declaración grandilocuente y después comenzar las charlas sobre temas mucho más modestos. ¿Cuánto de histrionismo en estas declaraciones sobre la compra de Groenlandia, la anexión de Canadá, el cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos, la toma de el Canal de Panamá? ¿Cuán en serio debemos reaccionar a esto? ¿Cuánto de la forma de manejo de la comunicación de Trump? Yo quiero creer que, como dice Bruno, es una forma de golpear el tablero, ¿no? Poner a todo el mundo en marcha y a las órdenes de Estados Unidos y concretamente de él, ¿no? Porque está tomando un camino bastante presidencialista, ¿no? Como líder de Estados Unidos, ¿no? Él, Trump, ¿no? Y se ha rodeado de una gente que le es obediente y que que le es obediente, se supone, porque como sabemos en el anterior mandato tuvo a gente como el Ministerio de Defensa y tal, que en realidad es que iban contra él, ¿no? Le hicieron bastantes putadillas, sobre todo incluso en Filipinas, en Oriente Medio. Quiero creerme que sí, que es un poco histriónico, pero también hay que ver un fundamento histórico, de base, que nosotros enseguida nos olvidamos de la historia, porque la historia nos la enseña Hollywood y la televisión que dominan ellos, pero hay que recordar que Estados Unidos, desde el mismo momento de su fundación de las 13 famosas colonias, fue un estado expansionista. Primero se expandió dentro del territorio de América del Norte, después robándole a México millones de kilómetros cuadrados, incluso apropiándose de territorios que en realidad no eran de ellos, que tendrían que ser de México, más al norte, como en Oregón. Después pues, se inventó una guerra contra España en Cuba, ganó Filipinas, Puerto Rico, Cuba pudo quedársela, pero al final los cubanos pudieron liberarse de no ser no una provincia, porque sería un estado asociado, como le tienen a Puerto Rico, que llevan ahí 100 años, que no son ni un país, ni son un estado, ni qué es Puerto Rico, ¿no? Eso es el futuro que le podría esperar como mucho a Groenlandia. Hay que ver esa historia, porque al final, entre unos pitos y flautas, sí ha hecho esas cosas, porque el Canal de Panamá ya lo ha tomado y ya se lo ha quedado por la fuerza, ¿no? Y lo ha dominado. Y se está expandiendo continuamente. O sea, es muy creíble, en mi opinión, ¿no? Alaska la ha comprado con dinero. Se creen que Groenlandia también pueden hacerlo. Es más, incluso salió ahí analistas echando cuentas de que habían pagado tanto por Alaska, no sé qué. Pues ahora habría que, con pagar ahora 700 millones por Groenlandia, ya salía al mismo precio, decían que Alaska, ¿no? O sea, estupideces, ¿no? No sé, hay que dejarlo que llegue el día 20, a ver la negociación esa que va a tener con Putin, famosa, y a partir de ahí del día 20 veremos sus movimientos, pero yo tampoco me fiaría mucho, ¿eh? No me extrañaría que se inventaran cualquier excusa o un acto de falsa bandera para provocar, pues no sé, desde el nuevo ejército separatista de Groenlandia, por ejemplo, como todos sabemos, o que cualquier motivo de que Panamá le ha dado para hacerse cargo del canal, pues yo no me fío, sinceramente. No sé decirte si va a utilizar esas armas, espero que no, pero tampoco me fiaría de que no lo hiciera. Sí, aquí algunas imágenes de una conversación en el canal Fox News de Estados Unidos. At first I wanted it, and I tried to divide it into two states.
Canadá. Primero, yo lo quería, pero entonces traté de dividirlo en 2 estados. And then I realized we'd be adding Montana, basically, for the Republicans, and electorally like a Texas for the Democrats. Y entonces me di cuenta de que estaríamos adhiriendo, si anexionásemos a Canadá, estaríamos adhiriendo un estado de votantes más o menos el tamaño de Montana para los republicanos, esto porque los conservadores en Canadá representan una minoría muy pequeña, por lo menos los conservadores bajo la forma de los conservadores republicanos estadounidenses. And I don't like that. But the fact that they don't... Perdón, pero a la vez estaríamos adhiriendo también un estado equivalente a Texas de votantes demócratas, y eso no me gusta. Naturalmente, un reportero, un columnista de Fox News. Ahora, makes me want to invade. Pero el hecho de que los canadienses no quieran esto, solo eso me hace querer invadirlos. Quench my imperialist thirst. Por eso quiero saciar mi sed imperialista. Bueno, acá un poco tomado a la chacota. Sí. Pero más allá de eso, 2 cosas dichas en serio, o 2 cosas reseñables esto. Por un lado, cierto esto, la anexión de Canadá, el otro candidato a la expansión imperialista de Estados Unidos, generaría la introducción de un electorado mayoritariamente demócrata en términos de Estados Unidos, no por falta de conservadores en Canadá, sino porque los propios conservadores de Canadá aparecen políticamente, ideológicamente, aparecen más cerca de los demócratas en Estados Unidos que de los republicanos. Y por otro lado, una cosa, y Bruno, que quisiera tu mirada sobre esto, más allá del chiste, la naturalización de la eventualidad de Estados Unidos conquistando un país porque así lo quiere, llama la atención, incluso en Fox News, ¿o no? ¿O no, Bruno? Yo he equivocado. A mí me parece que hay una vuelta, viste, a estos discursos colonialistas donde está el colonizador y los colonizados, ¿no? Lo veíamos en el video del inicio, que parece un video de los años 40, 30, que uno de esos videos de propaganda que le pasaban a la gente en el cine, ¿no? Cuando iban a ver el noticiero en el cine, por aquella época que estaba el diario y bueno, se podía ir a ver el noticiero donde se pasaba la propaganda antes de alguna película o puntualmente a ver ese noticiero. Me hace acordar mucho a eso, como si estuviésemos en un tiempo muy parecido, obviamente reversionado, con celulares, con toda esta estética que tenemos ahora de plástico, donde es cool legitimar algún tipo de colonialismo, porque aparte de todo, esta persona que está hablando, el presentador de Fox, yo me acordaba recién cuando lo escuchaba habla de que incluir esos países sería incluir a esos votantes. Hay un escritor un politólogo, que se llama Daniel Inverwar, que escribe un libro que se llama Cómo ocultar un imperio, historia de las colonias de Estados Unidos, que él va contando la historia del expansionismo estadounidense a partir primero del expansionismo hacia la frontera oeste, ¿no? el lejano oeste, y habla cómo es la colonización de los pueblos originarios indígenas de Estados Unidos, y después cómo ese expansionismo se va traduciendo en el avance hacia otros países de Asia-Pacífico, latinoamericanos, los ejemplos que hablaban ustedes, y cómo siempre Estados Unidos y los representantes de Estados Unidos a la hora de discutir el estatus de estos países, siempre se negaban a darle la posibilidad de que pudiesen votar en los asuntos internos. Es decir, que pudiesen nombrar, por ejemplo, congresistas. Hoy por hoy, Puerto Rico, por ejemplo, es un Estado libre asociado, pero no puede elegir ni un representante a la Cámara de Representantes, ni siquiera tampoco un senador. ¿Por qué? Porque decían que los puertorriqueños, los filipinos, los canadienses en este caso, van a decidir o van a tener el mismo poder de voto que un estadounidense. Entonces, no es real tampoco esa conversación. Digo, por más de que hay toda una cuestión medio hilarante, estandapera,
parte de esta falacia de que Estados Unidos coloniza los países y le da los mismos derechos que los estadounidenses, que van a tener la misma salud, que van a tener la misma educación, lo cual es una mentira. Los colonizan por motivos geoestratégicos. En el caso de Groenlandia, justo se da en una población que fue colonizada por Dinamarca. O sea, Dinamarca ejerció colonialismo, ejerció una penetración cultural, asimiló la población de Groenlandia, y por eso existen también movimientos separatistas. Porque los daneses fueron lo que los estadounidenses fueron con Cuba, con los puertorriqueños, que también hay otro costado, ¿no? El costado del colonialismo europeo de los países, ¿no? Del Báltico, los países, lo que se dice en los medios, los países serios, ¿no? Los países nórdicos, que pareciera que tuviesen una historia civilizada, cuando también son tan incivilizados como otras potencias. Santiago, ¿cuál tu interpretación de que por un lado la invasión no provocada contra el derecho internacional de Rusia genere titulares indignados a lo largo del espacio mediático occidental, mientras que por este lado, qué gracioso, vamos a conquistar Canadá y bueno, quiero mis ansias imperialistas saciadas, según este presentador de Fox? ¿Cuál es la lógica de eso, Santiago? Bueno, la lógica es que dominan el verbo. Nosotros lo sabemos bien, estamos aquí en el otro lado del verbo, con el otro verbo, y ellos lo dominan, y bueno, hay que recordar que Estados Unidos, desde su misma fundación, pues tienen unos cánones, pues como los sionistas, ¿no? Son el pueblo elegido, Dios está con ellos, por lo tanto, como son el pueblo elegido y Dios está con ellos, tienen derecho a hacer lo que les da la gana con los demás pueblos, que simplemente están para servirlos. Aunque no lo digan así, tan literal, pero claro, si tú eres el pueblo elegido, ¿qué somos los demás? De entrada, inferiores, porque no somos el pueblo elegido, ¿no? Eso es una de sus grandes herramientas culturales para colonizar a los demás. Después, claro, el engaño. La gente se cree que en Estados Unidos hay unos niveles de vida que no son reales, porque lo que te enseña la televisión pues no es la realidad, ¿no? A mí me hace gracia porque aún el otro día miraba que ponían vídeos de Cuba, ¿no? Cuba, un país pobre, sin recursos, sin industria, aún encima que está bajo una presión económica y que no le dejan ni comprar, ni vender, ni salir, ni entrar, ¿no? Y hablaban del comunismo, que yo no hablo por defender el comunismo, ¿no? Simplemente es esa comparación, ¿no? Entonces, se miraba la pobreza de Cuba, se miraba como una desgracia del comunismo, creada por el comunismo y tal y cual, y sin embargo podemos ver grandes barrios de ciudades como Los Ángeles, que están llenas no solo de gente pobre que no tiene casa y tiene que dormir debajo de un puente, sino que aún encima es que es gente que está drogada todo el día, que yo creo que hasta favorecen esa drogadicción, porque mientras están drogados no exigen otros derechos, ¿no? Y bueno, como vemos en Estados Unidos, la gente que tiene antecedentes penales en la mayoría de los estados no tiene derecho a voto. Claro, la mayoría de la gente que tiene penas por cualquier cosa, ahora parece que ahora se libera un poco, pero hasta hace un par de años, simplemente fumar un porro era un delito en muchos estados. Ibas a la cárcel. Y una vez que has fumado un porro y has ido a la cárcel, pierdes el derecho a votar. Por supuesto, de cada 10 personas que van a la cárcel, una es blanco o occidental y las otras 9 pues son negros, latinos, como llaman ellos, más bien hispanos. Entonces, pues es una forma de controlar la población, ¿no? Todo esto lo digo porque si un habitante de Groenlandia, de Panamá o de las Quimbambas se cree que porque Estados Unidos vaya a ocuparlo o a darle, incluso vamos a decir que va a ser Estado de Estados Unidos, no quiere decir que su vida esté garantizada ni que sea mejor. Es más, posiblemente sea peor. Yo, sinceramente, no cambiaría a cualquier país europeo, cualquiera, hasta el más pobre de Europa, por vivir en Estados Unidos.
a no ser que sea rico, claro. Si eres rico, en Estados Unidos vives muy bien, indudablemente, ¿no? Pues si tienes que ir a trabajar a un McDonald's, prefiero trabajar en el McDonald's de Austria, de Francia, de Italia o España, que no en el de Estados Unidos, indudablemente. Volviendo a lo que es el imperialismo de Estados Unidos, yo no me fiaría, vuelvo a decirlo. Y compran a la gente, como vemos con las ONGs, llevan haciendo con golpes de Estado, entran en ONGs, le prometen a ciertas personas en ese país de que ellos van a ser los dirigentes de la nueva Georgia o la nueva Rusia o la que sea, ¿no? Los invitan a Estados Unidos, les dan un paseillo, les dan una beca de cualquier cosa y después un título de Harvard de lo que sea, ¿no? Y ese es su imperialismo, es de zapa continua. Y bueno, ahora llegamos a un punto que ese imperialismo de zapa se ha descubierto totalmente y se está convirtiendo en un imperialismo del poder de las armas. El país mejor armado puede invadir, el mejor armado puede defenderse de la invasión y, por ejemplo, el ejemplo de Corea del Norte, pues anima a Irán y a otros países a intentar tener una bomba nuclear para poder evitar ser invadido por la potencia agresora. Y en eso estamos ahora mismo. Y en la guerra de Ucrania se está dilucidando quién va a dominar Eurasia y si Estados Unidos va a tener que retirarse a su gran América, esta que quiere con Canadá, Groenlandia, México y todo lo que quiere pillar. Lo del Golfo de México, el famoso renombramiento del Golfo de México como Golfo de América, es simplemente otra pequeña labor de zapa. Le vas quitando la identidad a las situaciones, a los sitios, ¿no? Entonces, como ya no es de México, que es de América, por lo tanto, las grandes reservas que hay al sur del Golfo de México, pues tienen que ser de América, porque es el Golfo de América, no de México, ¿no? Es su forma de actuar y así nos va llevando, ¿no? a esos puntos. Alguno de ustedes en el inicio referenciaba la ruta comercial del Ártico, dominada por sobre todas las cosas o dominada exclusivamente por Rusia a partir de su flota de rompehielos, por cierto, por mucho la más grande y por mucho también Rusia representa el país con la mayor superficie territorial ubicada en el Ártico, ¿sí? Desde el círculo polar ártico en adelante hacia el norte. Rusia aparece más o menos en el 50% de esos territorios, si no recuerdo mal. Groenlandia el segundo, después un poco Canadá, mucho menos Finlandia, etcétera. Pero puede que acá también presenciemos no solamente un movimiento de Estados Unidos contra Rusia, sino también contra China de alguna manera. Bruno, ¿tu mirada sobre esto? Yo creo que empieza Estados Unidos a armar su esquema de sanciones, ¿no? Su esquema de sanciones está muy dirigido a minerales raros, microchips, todo lo que tiene que ver con la tecnología de las energías limpias, entre comillas, ¿no? Los molinos eólicos, los paneles solares, todos los insumos que tienen que ver con la famosa cadena de suministro y la alta tecnología, ¿no? Hubo una situación donde en la administración Biden, antes de salir, impone restricciones a microchips de China y China responde restringiendo los minerales raros que produce. En este momento China produce la gran mayoría de los minerales raros y algunos otros muy importantes donde concentra la gran mayoría de las compras de Estados Unidos. Entonces me da la sensación de que esta administración de Trump viene a volver a reforzar esos esquemas de sanciones y concentrarse ahora en la propiedad de esos proyectos mineros o esos proyectos empresariales que consideren estratégicos. En América Latina se ve con más claridad por esto que decía, ¿no? El tema de los reactores nucleares acá en Argentina, el tema de las represas, pero en otros países tiene que ver... El litio también en Bolivia, Argentina y Chile, con presencia china también, efectivamente. Estamos viendo que en el propio Estados Unidos acaban de prohibir un acuerdo donde una empresa japonesa se quedaba con la principal empresa de acero de Estados Unidos,
cómo hay protestas para que las empresas que se han instalado en Estados Unidos, China, que fabrican paneles solares, sean revertidas su propiedad, porque ellos entraron con esta ley que sacó, la ley antiinflación de Biden, que daba buenos beneficios impositivos para que las empresas se instalen en Estados Unidos, como la administración de Trump o los seguidores de Trump están pidiendo que eso se revierta, y estamos cerca de que empiece a suceder en los países, que estas campañas vayan organizadas desde la sociedad civil, entre comillas, como decía Santiago, ¿no? Las ONG o las figuras civiles, los medios de comunicación, que empiecen a hablar de proyectos mineros o proyectos que son extractivistas, su contaminación y que son propiedad de los chinos, para o congelarlos o que esa propiedad de esos proyectos pasen a manos estadounidenses o occidentales. Y me parece que lo que está sucediendo es el preludio a esa fase, que es una fase natural posterior al proceso de incautación de la mitad de las reservas, por ejemplo, en el exterior del Banco Central de Rusia después de la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no? Que es la militarización completa de las finanzas, la militarización completa de la economía mundial. Ya no existe el libre comercio, o ni siquiera la ilusión del libre comercio, ¿no? Que era uno de los mitos fundantes de la globalización y sobre todo de Estados Unidos a la hora de hacer negocios. Empiezan a cerrar cada vez los flujos financieros y a intentar militarizarlos. Y ahí es donde uno ve que eso también, ese proceso, junto con los aranceles comerciales que habla Donald Trump, puede terminar en cualquier cosa, ¿no? Porque China también puede responder. Bien. Santiago, vos hace un rato recordabas recordabas el establecimiento de los Estados Unidos en Groenlandia durante la ocupación de la Alemania nazi en Dinamarca. Por ahí en su momento apareció un proyecto de los estadounidenses, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en Groenlandia, conocido como el Proyecto Gusano de Hielo, Project Iceworm, para el establecimiento de lanzaderas de misiles nucleares contra la Unión Soviética desde bajo la superficie gélida del Ártico. ¿Alguna referencia de esto? ¿Algo escuchado, leído o sobre la base de Thule? ¿Cuál es la presencia militar estadounidense en ese lugar? Ya, ahora. Ahora mismo, que la verdad es que es bastante secreto. Sí tienen unidades, lo que pasa que, bueno, la verdad es que es muy pequeña, son destacamentos pequeños. Tienen un cuartel, que yo sepa, una base que, como te comentaba antes, dicen que tiene, porque es secreta, pero dicen que ya desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que es como un subterráneo que tiene más de 1 kilómetro de largo. Y bueno, ahí tiene todas las instalaciones, todas bajo tierra, por supuesto, porque en Groenlandia las condiciones externas es un trozo de hielo encima de una piedra, ¿no? Como quien dice, ¿no? Aparte estamos hablando de hielo, de alturas de hielo enormes, ¿no? No es fácil mantener allí tropas. Es más, Estados Unidos no tiene experiencia para manejar militarmente en el Ártico, como por ejemplo la tiene Estados Unidos. Como dices tú bien, Rusia, como la tiene Rusia, perdona. Rusia tiene una flota impresionante de rompehielos, tiene 3 o 4 nucleares que son los más grandes del mundo. Lleva mucha experiencia, muchos años con sus fuerzas armadas trabajando en la región ártica, ¿no? Y bueno, ahora mismo Groenlandia en realidad está ocupada por Estados Unidos con esa base, pero realmente no tiene nada de importancia militar. Incluso llegaron a hablar de que querían instalar unos radares para detectar antes los lanzamientos de misiles, ¿no? La verdad es que no sé si al final llevaron adelante o no ese proyecto, ¿no? Pero bueno, Dinamarca no le gusta que Estados Unidos esté allí. Más que nada, Estados Unidos está allí porque se puso en la Segunda Guerra Mundial y pues con su tipo de presiones, Dinamarca es un país pequeño y encima aliado, pues bueno, como quien dice, lo soporta allí, ¿no? Pero no tiene mucha presencia. Yo creo que a Estados Unidos, más que nada, le interesa mucho controlar la ruta del Ártico.
Eso es lo que más le importa de Groenlandia. El caso es que tú ves el mapa del Ártico y ahora mismo creo recordar que quieren derechos sobre el Ártico, los quieren Rusia, como ser la costa más grande que hay, Estados Unidos con la esquina de Alaska que tiene, Canadá, que tiene bastante costa también, Dinamarca, precisamente gracias a Groenlandia, porque si no, no tendría derecho, que está muy lejos de la zona ártica, y después Noruega sobre todo, ¿no? Son los que tienen derechos, que se puede decir, más geográficamente demostrables, ¿no? Noruega incluso tiene el archipiélago de Svalbard, que está prácticamente a 80 grados latitud norte, está prácticamente casi en el círculo polar ártico ya, ¿no? Yo creo que el interés de Groenlandia es controlar la ruta esa, porque es el futuro, y como hemos dicho ya en otros programas, es ir encerrando, como tú decías antes, a Rusia y a China, ir echándolos del Atlántico, ir echándolos del Mar Rojo, de las rutas que vienen, como decía Bruno, por el Golfo de Al-Mamded, sacarlos de que no puedan utilizar el canal de Suez. Por eso intentaron quitarle Crimea a Rusia, cerrar el Bósforo, echarlo de Siria para que no tuviera la base y que no tuviera acceso a aguas templadas. Rusia solamente le quedaría el mar, el Báltico, pero que el Báltico hoy en día es un mar de la OTAN, hay que reconocerlo. Está rodeado de países de la OTAN, Dinamarca, Alemania, Polonia, Finlandia. Y bueno, le quedaría la ruta del norte, lo que es Murmansk o en el mar de Blanco, pero claro, es una ruta difícil de utilizar de momento. Por eso Rusia está intentando crear una gran flota de rompehielos por si pierde esas rutas templadas, tener un acceso, claro, al mar. Y le interesa mucho la ruta de Ártico porque tarda 12 días, creo, un barco desde China hasta San Petersburgo por la ruta norte y, sin embargo, si tiene que dar toda la vuelta para llegar a Alemania, creo que son un mes y pico, o sea, creo que son 2 o 3 semanas más. Se disparan los costes, una bestialidad, la contaminación y todo. El interés es ese, y económico, comercial también, eso, minería de minerales, minería... quiero recordar que te comentaba antes que el próximo domingo en nuestro programa vamos a hablar de un proyecto que se llama el proyecto Praxis, que es una forma de crear un Estado, una nación, en la red online. Y ya la han creado, ¿no? Incluso hablan de que tiene ya entre 400.000 millones o 600.000 millones de activos de empresas que han apostado en este Estado, ¿no? Y que lo que quieren ahora, precisamente, es tener un Estado físico, ¿no? Y ya antes de que Donald Trump hablara nada de Groenlandia, ya comentaron de que Groenlandia era un buen destino, porque, bueno, tiene poca población, no sería muy difícil hacerse con la situación. Y, bueno, desde que Donald Trump habló de apropiarse de Groenlandia, están muy contentos la gente de este grupo. Este grupo hay mucho dinero detrás, muchísimo, muchísimo. Entre ellos, uno de los dueños de PayPal, que compró hace poco PayPal, de fondos de criptomonedas, sobre todo, el Drayden Brown, creo que se llama uno, Thiel, después Ken Howery, que es, lo va a nombrar Trump como embajador en Dinamarca. Qué casualidad. Resulta que es uno de los que está junto con Thiel en ese proyecto de Praxis y en ese proyecto de querer asentarse en Groenlandia. O sea, todo se suma un poco. Yo lo estoy investigando porque es bastante profundo y bastante retorcido, ¿no? No está en los medios de comunicación. A mí me sorprendió cuando lo descubrí hoy, precisamente. Y bueno, el domingo hablaremos de él. Es interesante. Pero para que veamos que Groenlandia tiene muchos, muchos intereses detrás, más allá del interés bélico de atacar a Rusia hay poderes económicos, incluso porque, a ver, si yo me creo un país, un Estado propio, particular, de una empresa, fuera de los contextos de la ONU, por decir algo, de las reglas internacionales, porque es un Estado que me acabo de crear, ¿qué puedes hacer ahí? Desde, no sé, me imagino, desde lavar dinero, desde poner un paraíso de creación de criptomonedas, aprovechándose de que el 30% del gas de las reservas mundiales de gas está en el Ártico y creo que el 15% de las reservas de petróleo. Sería energía barata y sabemos todos que las criptomonedas, el generar la minería, eso tiene unos consumos energéticos bestiales.
Es una locura lo que consumen, ¿no? El caso es que los van echando de los países porque les destrozan los sistemas eléctricos, sobre todo los países que tienen energía barata, se instalan allí, claro, les copan el sistema, ¿no? Hay muchas cosas. Groenlandia tiene mucha tela detrás que cortar, más de la que parece. Bien, ¿qué incubadora de personajes con prerrogativas geopolíticas PayPal en su momento, ¿no? Sí, Tanto Elon Musk, Peter Thiel, Todos, lo que comenzó como una empresita, finalmente aparecen en las altas esferas del poder global. Geopolítica. Mamita. Y es que te pones a ver y todos están relacionados. Trump, Musk, Thiel, todos tienen negocios, todos están ahí. Sí. Por cierto, si nos quieren ayudar a través de una contribución en PayPal, bienvenida. Más allá de esto, hay que fomentar praxis. Exactamente, si no, no van a poder los muchachos de PayPal en el futuro acometer sus políticas imperialistas en el globo. No, pero en serio, por favor, demoledores y demoledoras, ayúdennos con el pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo, apenas 500 likes, menos de la mitad de los demoledores y demoledoras conectadas. En todo este contexto de movimientos de la política exterior estadounidense hacia lugares hasta el momento relegados a un segundo plano a partir de la llegada de Trump al gobierno en pocos días, el día de hoy el contrapunto de alguna manera, presenciamos el contrapunto de esto, con la asunción de Maduro para su tercer mandato ¿no? Formalmente, si no recuerdo mal. Tercer mandato, 6 años. Terminaría gobernando 18. Esto en Miraflores, esta la ceremonia oficial, y por aquí también algunas imágenes de las calles, podremos con este formato de video, sí, de motorizados, como llaman a los motociclistas en Venezuela. Puede que esto también gente de los colectivos, como llaman en Venezuela a los grupos políticos chavistas, mayormente radicados en los barrios, en los cerros, de distinta índole, algunos con algunos armados, otros no, algunos con una militancia más política, otros con una militancia más político-militar, por llamarlo de alguna manera, pero en gran medida parte de la fuerza en las calles del chavismo. Bruno, ¿cuál tu balance de lo visto hoy, de lo sucedido hoy, de todo lo ligado también a Edmundo González y su gira por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, tengo como 30 minutos para hablar, ¿no? Porque esto... Cortito y al pie, compañero. Claro. Bueno, hoy era la juramentación para el tercer periodo. Recordemos las elecciones del 28 de julio, unas elecciones cuestionadas, porque no se habían mostrado las actas de votación, no estaba claro quién había ganado por parte de la oposición. La oposición publicó su conteo paralelo con una página que supuestamente dice que tienen el 85% de las actas escrutadas. El gobierno venezolano, Maduro, fue al Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema venezolana, a que se certificara el resultado. Se certificó, cosa juzgada. Maduro, presidente 2024-2031, y acá estamos con la juramentación de su tercer mandato en paralelo a la gira de Edmundo González, que se fue en el exilio, el candidato opositor, hace varios meses, cuando estaba en el medio de toda la... Digamos, hubo 2 o 3 días de protesta, una represión bastante grande que terminó con más de 2.000 personas detenidas. Es verdad que en esa represión hubo hechos de violencia que hablaban de cierto intento de insurrección, de cierto tanteo de insurrección, porque se atacó lugares militares, centros de votación, se rodeó también algunos
comisarías por parte de bandas armadas, que allá se llama trenes, y en este periodo hasta la Asunción hubo decomisos por lo menos de casi 700 piezas de armas y detención de más de 100 extranjeros acusados de ser mercenarios. Esto se da en paralelo a la convocatoria, ¿no? De ese famoso crowdfunding, Ya Casi Venezuela, lanzado por Eric Prince, el que era dueño de Blackwater, esta empresa acusada de cometer delitos de lesa humanidad, masacres como contratista en la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Ese crowdfunding y junto con otras, miren cómo se mezclan, porque hoy un miembro de la organización Son of Liberty, que entrena a paramilitares en Ucrania, anunció que había participado en 2019 en un asalto a una base militar cerca del Amazonas en Brasil. Es decir, está detenido un gendarme argentino, pero hay detenido también un marín, hay detenido también una persona que supuestamente está acusada de ser miembro del FMI. El gobierno habla de complot para asesinar a Maduro y a la vicepresidenta. La realidad es que en el medio de todo ese contexto estaba el intento de la oposición de juramentar, bajarlo en un avión a este personaje que se fue de 80 años, que tiene una movilidad muy reducida porque es una persona mayor, como Edmundo González, y María Corina Machado, que el día de ayer apareció en un acto porque está en la clandestinidad ella. Y supuestamente fue detenida brevemente, y ahí pero al final no. Sí. Recuperó un poco de centralidad la oposición en los medios internacionales con las condenas del caso, pero bueno, Estados Unidos no quiere hacer lo mismo que Guaidó, o sea, juramentar un presidente paralelo, intentar generar una rebelión interna. Ahora se habla de la estrategia de contención de Venezuela, que es decir, armar una coalición de países con sanciones y medidas concretas para favorear una rebelión interna del ejército contra Maduro, y en el contexto de eso, Maduro fue proclamado presidente, o sea, fue juramentado de facto, o sea, de la práctica como presidente de Venezuela, y lanzó su propia contraofensiva el señor. Mientras tanto, recordemos, Edmundo González en República Dominicana. Se cerró el espacio aéreo con las baterías de antiaéreas de Venezuela, se cerró la frontera con Colombia, y la misma María Corina Machado sacó un video hace poco diciendo que le había pedido a Edmundo González que no aterrizara en Venezuela, que iba a ser junto con otros expresidentes de derecha de América Latina, como Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México, algunos personajes bastante detestables. Así que Maduro en ese contexto fue juramentado, después fue el presidente de la Duma rusa, en representación de Putin, también un representante iraní, presidentes de Cuba, de Nicaragua, y lanzó lo que yo creo que es una contraofensiva para consolidar su control institucional del poder, que es una comisión para hacer una reforma constitucional. Reforma constitucional que en términos genéricos sabemos que en estos casos no está precisado qué sería, ¿no? Pero que le permite a Maduro moldear en el transcurso de esa discusión cuáles pueden ser los cambios constitucionales para incluir a algunos actores que están cerca del gobierno, empresarios opositores, políticos opositores que quieren entrar en el juego, no se quieren quedar afuera de todo, como en su momento pasó con Guaidó. Es decir, hay una parte de los opositores que no están de acuerdo con esta estrategia de vamos a intentar reeditar la máxima presión de Donald Trump. Como sabemos, Donald Trump, línea dura para América Latina, todos los que nombró, excepto su enviado especial, que no recuerdo su nombre, que es una persona que nombró para negociar con Venezuela y con Corea del Norte, para enviar una especie de enviado especial, y que podría ser el policía bueno, ¿no? Que Estados Unidos siempre tiene el policía malo, Marco Rubio, el cubanoamericano que siempre fogoneó las peores políticas contra Venezuela y contra China y contra otros países, y el policía bueno, este enviado especial. Mientras sucede eso, mientras se reedita en la administración Trump posiblemente la máxima presión, Maduro tiene la posibilidad de cambiar la constitución y decir, bueno, ahora hay un poder constitucional más, ahora hay una figura de primer ministro, por ejemplo, ¿no? Y ahora hay un Estado comunal que tenga más incidencia en las decisiones institucionales de Venezuela, lo cual le quita mucha margen de maniobra a la oposición para intentar buscar este quiebre interno. Es decir, es
una contraofensiva de Maduro por toda la línea, a la espera de qué va a pasar con el Mundo González, si lo proclaman o no lo proclaman, y algunos personajes como Bukele, el presidente de El Salvador, lanzando mensajes enigmáticos, ¿no? Hay algunas cosas que denotan algún tipo de operación psicológica. Ayer, por ejemplo, cuando María Corina Machado fue detenida, grabó un video y en el video decía que se le había perdido una cartera azul donde tenía la documentación importante, que llamó mucho la atención. Después Bukele publicó una foto con el pronóstico de Caracas en los últimos días y diciendo que el domingo salía el sol, como haciendo énfasis que en el domingo hay algún evento importante. Lo ha dicho también el Mundo González, que el domingo cierra su gira. Y después sacó una foto de una cartera azul. Y el mensaje de hoy de Bukele es una especie de... dice paciencia. Que generalmente en el contexto venezolano, con tanta guerra híbrida, en un ambiente de guerra híbrida total en este tipo de situaciones, las operaciones psicológicas o las personas que mandan mensajes encriptados son bastante comunes. En general, miren lo extraño, ¿no? Pero siempre se utilizaban en estos contextos a los famosos tarotistas o videntes, para decir, yo veo que Maduro va a caer o que Maduro, que va a venir alguien, un salvador. Siempre en estos contextos hay mensajes encriptados que tienen que ver con algo de operaciones psicológicas o mensajes a algunos tipos de grupos irregulares que estén intentando armar algún episodio en Venezuela para intentar cambiar esta narrativa que hay de que hoy Maduro se juramentó para su tercer mandato y que la oposición ha perdido mucho caudal de fuerza porque su movilización de ayer fue tremendamente mala. O sea, nos llenó 2 o 3 avenidas, habrá llenado cuanto mucho. Cuando estamos, los que seguimos la política venezolana sabemos que una manifestación media grande es un distribuidor completo de una autopista. Y ahora, ya sea por represión o porque la gente se cansó o porque no tiene ningún rumbo la política de María Corina, no está acompañando a la oposición la gente como lo desearía, sobre todo para vender la foto al exterior y posibilitar este armado de esta coalición de países que, aparte de todo, no tienen a México, Brasil y Colombia, los 3 países más grandes, sacando a Argentina, ¿no? Sí. Santiago, ¿cuál, en tu opinión, a partir de ahora, con la asunción de Maduro para su tercer mandato y con la asunción de Trump desde el 20, ¿cómo va a aparecer esa relación? ¿Qué características presentará la relación entre Estados Unidos y Venezuela bajo Trump, en tu opinión? ¿Vamos a presenciar un endurecimiento, lo contrario? ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, yo no estoy tan puesto en la política de Venezuela, en la política interna, como Bruno, indudablemente, pero sí puedo entender a nivel geopolítico la postura de Trump. Bueno, para comenzar y para celebrar bueno, no el ascenso al poder, sino la continuación del poder de Maduro, pues Estados Unidos ha subido antes tenía una recompensa, creo que desde el año 2020, de $15 millones por quien pudiera facilitar información sobre el narcotráfico que se supone, que dicen, según los norteamericanos, que maneja Maduro, narcoterrorismo más concretamente, dicen, ¿no? La han subido ahora a $25 millones. Además, anunciaron un nuevo paquete de sanciones contra personas del gobierno de Maduro, entre ellas, por ejemplo, creo que el presidente de PSVA, distintos cargos políticos y militares. Y aún no llegó al poder Trump, o sea, esto se le puede todavía asignar a la administración Biden. Pero lo que es indudable de que Trump, el pacifista, como mucha gente se cree, con Venezuela sí hizo una guerra. Dicen que Trump nunca entró en guerra. Sí, es mentira. A Venezuela le hizo una guerra híbrida, claramente, ¿no? Con intentos de golpes de Estado, atentados incluso contra el mismo Maduro, intentando poner, bueno, intentando no, incluso haciéndolo, nombrando ellos el presidente de Venezuela. Y no va a cambiar en absoluto la actitud. Es más, todo dependerá de cómo quede el dominio de Oriente Medio. Pero para Estados Unidos, Venezuela es la gran reserva estratégica
de petróleo para Estados Unidos. Ellos cuentan con que está en su continente, por lo tanto es de ellos, porque América es para los americanos de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y posiblemente aumente de nuevo la presión, la guerra híbrida, e intente desconectar a Maduro del sistema, más todavía del sistema económico mundial, intentar cerrarle las ventas de petróleo, complicárselas y, bueno, ante todo, evitar de que Rusia y China tengan un país con cierta importancia y con una población elevada, no es un pequeño país, es un país que creo que debe tener sobre 40 millones de habitantes, mucha riqueza, es un país importante en Sudamérica. Y lo que no quieren es que sea parte del eje del mal de Rusia y de China. Entonces estarán intentando, continuará la guerra híbrida, intentando derrocar al gobierno de Maduro, es indudable para mí. Bien. Bruno, tu perspectiva respecto a la relación entre Venezuela y Estados Unidos en los próximos 4 años. Para mí ahora estamos en un momento de tensión. Trump va a lanzar todo lo que pueda, la carne al asador, para apoyar al mundo González y buscar algún tipo de quiebre interno y ver si esta orgánica desordenada que hay en términos militares puede llegar a provocar algún tipo de movimiento irregular. Esto puede llegar a decir que puedan armar algún tipo de ejército irregular de venezolanos que intenten tomar una parte simbólica en las fronteras para intentar generar un movimiento de presión contra los militares o la cobertura narrativa de eso. Y en la primera parte del mandato me parece que va a haber fin de algunas licencias petroleras, no sé si de la más importante, que es la que tiene Chevron en un campo petrolero muy particular, porque es un campo petrolero donde tiene 25.000 millones de barriles aproximadamente para sacar. Es decir, Chevron se perdería un negocio terrible si le sacan la licencia. Recordemos que las licencias que tienen hoy petroleras en Venezuela, las compañías se hacen cargo de la inversión, del crédito, de sacar el petróleo. Después no sabemos qué porción le dan a PDVSA, porque la ley de hidrocarburos anterior, el 50+1 de las empresas eran propiedad de PDVSA. Pero como PDVSA está sancionada y no puede operar, estas empresas se tienen que hacer cargo de toda la operación y no sabemos cuánto le queda al Estado venezolano o a la estatal petrolera venezolana. Es decir, que es un negocio redondo por donde se lo mire. Aparte de todo, Venezuela tiene gas, tiene una cuenca de gas enorme y ya Maduro ha mostrado intenciones de torpedear todo lo que es la explotación de gas y yacimientos no convencionales que tiene la Guyana en el Esequibo. El Esequibo, que es una región de disputa entre Guyana y Venezuela, donde ya Maduro anunció que va a nombrar un gobernador de esta región y donde se está militarizando esa región. Y ahí está una gran explotación de ExxonMobil que va a permitir que ExxonMobil tenga en sus finanzas una estabilidad de 20, 30 años, porque es uno de los mayores yacimientos que tiene ExxonMobil y donde se está empezando a armar toda una geopolítica de gas y de petróleo costas afuera, donde Venezuela tiene un papel muy importante. Entonces me parece que la primera parte lo van a intentar sacar del medio a Maduro. Y después vamos a ver si no hay una distensión como la que habla Santiago, donde hay un tipo de pacto no escrito donde, bueno, a ver, te doy una licencia, no te doy todo el dinero a vos, pero las petroleras pueden entrar y hay una convivencia de hecho entre el gobierno venezolano de Maduro y la administración Trump. Bien, muy interesantes los análisis de ambos. Participo de la perspectiva y acompañaría el análisis con un elemento adicional, porque en principio sí el gobierno de Trump debería comenzar una política de endurecimiento hacia América Latina en el marco de este giro hacia el robustecimiento de la presencia de Estados Unidos en el continente americano. Comenzamos con el análisis de la eventual adquisición de Groenlandia, Canadá, Panamá, bueno, Venezuela, resto de América Latina. Eso sin dudas, y además recordamos también la política de Trump durante su primer mandato.
Pero, por otro lado, además de este elemento mencionado por Bruno respecto al tremendo negocio de las petroleras estadounidenses en Venezuela, ahí mi cámara nuevamente con foco, debemos recordar una cosa más. En gran medida, la situación económica de dos de los enemigos de Estados Unidos, más aún durante el gobierno venidero de Trump, Rusia e Irán, responden a su capacidad de exportación de gas y de petróleo y en gran medida al precio internacional y a la disponibilidad en el mercado internacional. Y si las sanciones de Estados Unidos eventuales a Venezuela en un próximo mandato de Trump generaran una disminución del flujo de petróleo venezolano al mercado mundial, esto ayudaría a Rusia y a Irán por medio de una disminución de la oferta y por ende aumento de los precios. Con lo cual ahí Trump va a aparecer en una encrucijada, va a aparecer en una situación contradictoria y presumiblemente eso determine una relación, como la señalada por ustedes, de sí, bueno, por un lado, cuando pueda un piquete de ojos, adelante, pero por otro lado no voy a cometer una política fuerte de invasión, por ejemplo, o de alguna intervención mucho más fuerte que la propia de del desarrollo interno de la puja entre gobierno y oposición. Ese también es un factor importante para el análisis a futuro, sin lugar a dudas. Además hay que recordar que las refinerías que están casi todas en el Golfo de México, de Chevron, están diseñadas para el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado. Y no puedes cambiar una refinería, no puedes decir, bueno, pues ahora voy a procesar petróleo libio. No, prácticamente se diseñan para ese tipo de petróleo, ¿no? Por eso decía de hecho, Santiago, lo que pasó durante el esquema de sanciones, que bajó la producción y que las sanciones estaban diseñadas para que Venezuela, aparte de no tener elementos para producir, que se generaran cuellos de botella donde, por ejemplo, se los depósitos de barriles de petróleo y eso paralizara los pozos, que después es muy complicado volver a levantar los pozos que se paran. Lo que se terminó dando también, de hecho, es que se vendía a terceros el petróleo venezolano y después se lo vendían a otras compañías y así llegaban a las refinerías del Golfo de México. Entonces, las sanciones de alguna manera siempre buscan una ilusión. Hay otro factor importante, Ezequiel, que es que recordarás vos que en la primera administración de Trump hubo conversaciones a tres bandas. Trump hablaba con Putin y Putin hablaba con los países OPEP para hacer el acuerdo OPEP cuando los precios estaban bajos, porque también Estados Unidos es un gran productor de petróleo. Entonces, acá hay otro punto que nosotros no sabemos cómo se va a dar, que es la relación Trump-Putin, donde puede tener algún tipo de influencia en los mercados energéticos. Otro asunto es, bueno, la migración. Una de las discusiones de la política de Donald Trump es sacar a los migrantes. Maduro no le acepta más los migrantes venezolanos. Los migrantes venezolanos es un flujo migratorio de lo más importante junto con los haitianos y los ecuatorianos. Ahí hay otro asunto que para la política interna de Trump vamos a ver qué impacto tienen, porque formó parte de la negociación de la administración Biden y de la administración de Maduro durante las conversaciones en Qatar. Porque el acuerdo de ellos que hacen preliminar antes del acuerdo de oposición chavismo se firman en Qatar por instancia de mediación de la monarquía qatarí. Sí, sí. Y por cierto, según lo último leído respecto a flujos migratorios en Estados Unidos, ese acuerdo generó un descenso muy grande de los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Con lo cual, eso generaría en el marco de la política ofrecida por Trump de disminución de la migración de determinados lugares del mundo, por lo visto en estadísticas concretas, esa inmigración, por lo menos la de venezolanos, haitianos, ecuatorianos.
No, otros 2 países, no recuerdo ahora exactamente qué otros 2 países en un informe leído el día de ayer, 4 países, uno de ellos Venezuela, la cantidad de migrantes por mes descendió tremendamente en los últimos meses del gobierno de Biden, y lo presentaban esto como una demostración de lo falaz del discurso antimigratorio de Trump. Pero si es efectivamente el caso, entonces Maduro con otra carta de negociación más. No solamente la posibilidad del cierre del flujo del petróleo, sino del cierre la apertura del flujo de migrantes también. Sí, Así que es un asunto, el tema de la migración, que se está volviendo muy importante en América Latina en la relación de Estados Unidos con algunos países que tienen flujos migratorios. El caso de México, ¿no? Que vos fíjate que cuando se habla todos los papers, ¿no? Todos los trabajos académicos de las personas que habían estado en la primera administración de Trump, en las direcciones de migración, en las direcciones de seguridad, recomendaban a esta administración, que empieza ahora, unir el tema de la migración con el tema criminal y con el tema del fentanilo. Porque, diciendo, los migrantes llegan acá por la acción de los carteles criminales, los carteles criminales nos están llenando de fentanilo, estos carteles son una amenaza a la seguridad nacional, por ende, si son una amenaza a la seguridad nacional, es el mismo estatus del terrorismo islámico, ¿no? Se arma toda una jurisdicción especial para actuar contra esos carteles mexicanos y se elimina cualquier tipo de soberanía del otro país donde están alojados estos carteles mexicanos. Y esto se está dando dentro de una campaña mediática muy fuerte diciendo que los carteles mexicanos poco más manejan todo lo que sucede en términos criminales en Estados Unidos, y junto con la presentación de miembros supuestamente del Tren de Aragua, ¿no? Una organización criminal cuyos líderes fueron algunos apresados y algunos escaparon de Venezuela cuando se sitió la principal cárcel de Venezuela donde estaban ellos. Bien. Santiago, Bruno, vamos a redondear la charla aquí. Recorrimos una buena parte de los asuntos geopolíticos y geoeconómicos del continente americano en sentido amplio, tanto de América del Norte como de América Central y América del Sur. Un verdadero placer la charla con ustedes. Demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el like porque eso nos ayuda mucho para la difusión. Y en media hora recuerden también que comienza el programa de Fernando Moragón por DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. A propósito de eso, los domingos a las 11 Santiago con su propio programa en DMP Geopolítica, y los jueves a las 7 de Europa, a las 19 horas Europa, 5 horas menos en el Cono Sur, si no recuerdo mal, 7 horas menos en México también, el programa de Bruno en DMP Geopolítica también. Sin más, demoledores y demoledoras, Santiago y Bruno, un abrazo y hasta pronto, compañeros. Hasta pronto, encantado de estar aquí. Chau, chau. No olvidaros el domingo a las 11, os espero. Chau, chau, chau. Hasta luego. Chau.